¿Qué nos está pasando como sociedad? ¿Qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo para que nuestra juventud reaccione de esta manera? Observen, niños de 12, 13, 14, 15, 16 años que forman parte de bandas de delincuentes, robando, matando, se inician en la actividad sexual desde temprano, o son abusados o violados. Encabezamos la lista de los países con mayor tasa de embarazos en adolescentes. ¿Qué estamos dejando de hacer? Elaine Félix, educadora sexual, conferencista, que desde hace muchísimo tiempo queríamos entrevistarla, y hoy hablamos de este tema que nos apasiona a las dos. ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias de verdad por la invitación, y de alguna manera es un tema que a mí me apasiona porque trabajo con adolescentes y he aprendido a escucharlos, y es una de las cosas que le digo al mundo adulto: estamos escuchando cómo ellos se sienten en la sociedad que los hipersexualiza, que les vende sexo y que si no tienen sexo no son los populares. ¿Qué está diciéndole la música que no le estamos diciendo nosotros? Y desde mi esquema de educación sexual me enseñaron que si nosotros no conectamos con lo de adentro, vamos a conectar con lo de afuera en adolescencia. Quiere decir, si mamá y papá no se convierten en mis guías, si mamá y papá están trabajando o están literalmente desconectados, porque también están conectados en las redes para desapegarse de una realidad que ellos tampoco toleran, ¿qué voy a hacer? Me va a criar la música, me va a criar el barrio, me va a criar Netflix, me va a criar la sociedad que me va a decir mensajes que van a distorsionar mi esencia y sobre todo mi autoconcepto. Los chicos Perdona, Elaine, eso es por el sentido de pertenencia, la necesidad que tenemos como seres humanos de pertenecer a, si yo no pertenezco a ese núcleo familiar porque papá y mamá no están presentes, entonces lo busco en la calle. Mira, Marianela, hay una situación importante. Nosotros como seres humanos tenemos necesidades básicas. Nosotros necesitamos llenar un vaso interior, que así yo le he llamado, ese tanque de amor interior que se debe llenar desde la infancia, con amor, con reconocimiento, con apego sano, con pertenencia. Todos esos elementos hacen que yo me sienta un ser que valgo, que soy suficiente, que no necesito un iPhone X para valer, que no necesito tener un título, que amaré esa esencia en todas sus etapas, amaré mis canas cuando lleguen, estaré muy contenta con mi esencia femenina. Eso hace que yo no tenga que dejarme manipular de una amiga que me diga que me haga una cirugía para que me encuentre un novio. Eso hace que yo no me deje manipular de un mensaje que me diga que yo valgo de acuerdo a lo que tengo o cómo estoy vestida. Si la familia no llena ese vaso, yo voy a buscar llenarlo de alguna manera. Si yo literalmente no tengo reconocimiento de mamá y papá, porque no existen, porque son personas que solamente trabajan y me dicen que yo no valgo si no tengo dinero, yo voy a buscar llenarlo ¿con qué? Con reconocimiento externo. Y si para eso tengo que delinquir, si para eso tengo que arriesgarme, si para eso tengo que meterme en bandas, yo necesito ese reconocimiento de cualquier manera. Y eso hace que los adultos tengan que reflexionar en qué están dando en la familia, cómo está la familia dominicana. Uno se queja de que se inician en la actividad sexual muy temprano y sin preparación, porque hay que tomar en cuenta que la parte hormonal de cada ser humano es diferente, o sea, algunos necesitarán antes o después, pero lo hacen sin preparación. Pero también ellos se quejan de que uno los bombardea estimulándolos a través de la música, los mensajes publicitarios, las películas, o sea, uno los está motivando a que se inicien en la actividad. ¿Es así? ¿Por qué la región de Latinoamérica tiene la tasa más alta de inicio sexual precoz? ¿Y por qué los países en desarrollo y desarrollados, vamos a decir, los países que tienen un nivel de desarrollo educativo, social, diferente al de nosotros, tienen todo lo contrario? Son chicos que tienen las informaciones para abstenerse hasta que estén listos. Tienen información que se traduce en herramientas de poder de su sexualidad y saben muy bien que iniciarse no es jugar canicas, que el embarazo se puede dar inmediatamente, sucede la primera menstruación que se llama menarquia y la primera eyaculación que se llama espermaquia. ¿Por qué? Porque la educación se traduce en poder. ¿Cómo está la educación sexual en República Dominicana? ¿Quién está deconstruyendo ese mensaje que le da el dembow, que le da el trap a los chicos, donde le hablan de sexo como si fuera un juego?
¿Quién está deconstruyendo en la familia esa información que le llega a esa chica por WhatsApp de que si ella no muestra sus senos, ese chico no la va a querer? Entonces, cuando hablamos de información y de educación, no solamente tenemos que criticar a la familia, tenemos que criticar a un Estado que no está cumpliendo con un derecho humano, que es educar sexualmente para construir un pensamiento crítico de manera tal que no tengamos que ser policías de nuestros hijos, que ellos mismos tengan la información para saber que ese trap le está hablando de ficción, como cuando ven Rápido y Furioso, que no se quieran subir en un carro y hacer las maromas que hace Toretto, porque saben que se van a matar, porque saben que eso es ficción. Así mismo pasa con la pornografía. Entonces, si nosotros no damos educación sexual ni a los adultos ni a los adolescentes, los resultados van a hablar y nosotros somos lamentablemente el país con las cifras más penosas de la región. La base es la educación, pero ¿qué esperanza hay de que esto se transforme vía la educación cuando hay tantos sectores conservadores, gente de iglesias, de diversas iglesias, oponiéndose a esta educación sexual? ¿Qué hacer? Mira, María Elena, hay una situación que está pasando en la región y es precisamente esa yo diría esa contraoposición de los grupos conservadores, no solamente aquí, pero cuando tenemos un Estado que es netamente laico, que sabe que el Estado no debe vincularse con grupos conservadores, porque los derechos humanos no deberían discutirse, porque los derechos humanos forman parte de la dignidad de los ciudadanos. Estamos hablando que el Estado es el encargado de gestionar que esos sectores tomen su lugar. ¿Cuál es su lugar? Las iglesias, ¿cuál es su lugar? Los espacios donde lamentablemente muchas personas no quieren involucrarse, pero están ahí. Y el Estado cumplir con los derechos de los ciudadanos. La educación sexual es un derecho humano, no se debería discutir. El tema del acceso a los métodos anticonceptivos en los centros de salud de manera, vamos a decir, horizontal, que un adolescente pueda ir a cualquier hora y en el centro de salud haya un servicio amigable que no le diga que es un chico malo porque está teniendo sexo, que no lo mande a buscar a su mamá para que la mamá le dé permiso para planificarse. Eso es un derecho humano. Entonces, nosotros como Estado necesitamos seguir presionando ¿a quién? A los únicos que puedan resolver esto, a los que están estableciendo las reglas sociales. Ya, hablas de derechos, si hay un grupo que reclama por sus derechos en igualdad con el resto de los ciudadanos, que es el grupo de homosexuales, lesbianas, puntos suspensivos, que hay diferentes variables. Entonces uno se pregunta qué faltará para que esas personas que se oponen a reconocer estos derechos lo hagan, porque estamos hablando de derechos, por ejemplo, de que si hay una pareja y uno muere, el otro pueda heredar, que un miembro de la pareja pueda incluir al otro como dependiente en su seguro de salud o vida, que ese derecho se niega hoy día. ¿Qué nos está pasando, Elaine, en ese sentido? María Elena, que un homosexual pueda conseguir trabajo. Es algo tan fácil, porque el sistema de discriminación, hasta que tú no lo ves en personas, tú simplemente lo estás viendo como, vamos a decir, como una fantasía, ¿no? Ustedes lo están inventando. Cuando tú ves que hay homosexuales, que hay trans aquí, que no lo reciben en un centro de salud, porque el sector salud también tiene sus prejuicios, y cuando llegan a emergencia, se niegan a atenderlos. Eso obviamente habla de una situación de discriminación que está instaurada en un sistema que no ha barrido con ese prejuicio. Se llama heterosexismo y es un sistema de discriminación social que invisibiliza personas, que lo que quiere es que esas personas no existan. Y como no le interesa que existan, no habla de esas personas. Cuando hay alguien que menciona a esas personas, atacado y sobre todo limita sus derechos humanos. Entonces, María Elena, de la única manera que esto puede eliminarse y que nosotros podemos progresar en temas de derechos humanos es cuando se establezcan políticas públicas que puedan impactar a la sociedad a través de todos los ministerios, que se traduzcan en eliminar esas trabas. Las políticas públicas no le piden permiso a la gente. Inmediatamente haya alguien discriminado, ya tú sabes que hay un régimen de consecuencias donde esa persona va a poder reclamarle al Estado su derecho de conseguir un trabajo. Mira, me discriminaron en el hospital. ¿Por qué? Porque soy homosexual. Yo puedo ir a una instancia del Estado a demandar ese hospital y ese hospital va a tener que aceptarme y que tratarme como un ser humano digno. Entonces, ¿qué necesitamos?
políticas públicas. ¿Qué necesitamos? Un Estado que traduzca en la sociedad el derecho a todos a ser visibilizados, a que no hay seres humanos de tercera categoría, a que todos somos seres humanos de primera categoría, que podemos coexistir en una sociedad dominicana que nos incluya, que nos visibilice y que nos respete. Bueno, yo creo que el presidente Luis Abinader, que promovió el cambio durante su campaña y lo ha mantenido, tiene la gran oportunidad de hacer una diferencia. Él ha dicho, por otras razones, por aquellos PRMistas que pedían empleos, que él era el presidente de todos los dominicanos y tiene oportunidad de mostrarlo en este sentido de lo que acabas de decir. O sea, que vamos a ver. Claro. Vi la película motivada por algo que escribiste en tu cuenta en Instagram, Guapis, en español, sí. Curies. Uh-huh. Y la verdad que no entendí por qué ese alboroto, por qué se criticó tanto. ¿Qué piensas? Porque mira, refleja una realidad, ¿no? De lo que estás hablando. Exacto, ese es el problema. Guapis le da en la madre, como dicen los adolescentes, a todos esos prejuicios que hablan de que una chica que tiene una falda corta es la que está provocando y que si ella va a denunciar, lo primero que le van a decir es que, claro, tú te pusiste esa falda corta. Cuando la sociedad culpabiliza a la víctima, ¿qué hace con el maltratador, con el agresor sexual? Le quita la responsabilidad al único que fue el culpable de ese hecho que es la agresión sexual. Guapis es un reflejo de cómo la familia está abandonando a las chicas, cómo el oscurantismo, cómo esa religiosidad fanática lo que hace es que expone a nuestros chicos porque no educa el pensamiento crítico. Guapis es un reflejo, una radiografía de lo que viven muchas niñas en sectores vulnerables, que nosotros literalmente en nuestras casas con aire, con una lucecita que tenemos una planta, no lo vemos, porque vivimos en algo que se llama burbuja social, que se llama privilegio. Guapis rompe ese privilegio y lleva la mirada a lo que viven muchas niñas en el mundo, que las exponen a matrimonio infantil, que las exponen a uniones tempranas, que la sociedad las sexualiza, que las convierte en objetos sexuales. Pero como eso duele, porque me hace reflexionar a mí como adulto, yo prefiero atacarlo de afuera. Yo prefiero atacar a Netflix, yo prefiero hacer una demanda en las redes, yo prefiero hacer un alboroto y decir que prohíban la película, porque es que es más fácil culpar a lo de afuera que yo responsabilizarme como madre de lo que estoy haciendo socialmente y de lo que estoy permitiendo. Y finalmente, Elaine, tu lectura sobre el caso de San Francisco de Macorís, la niña que supuestamente fue secuestrada, pero luego se supo que fue un autosecuestro para conseguir un dinero, ayudar al compañero, bueno, una serie de cosas que no vamos a repetir. ¿Cuál es tu enfoque sobre este caso? Mira, yo lo vi y realmente como educadora lo que pude ver en ella es simple y llanamente una autoestima muy baja, una chica que quizás no tiene una conexión con su familia, es una chica que quizás le han vendido, que vale por el dinero que tiene, quizás está conectada con una persona que está manipulando esa vulnerabilidad, que es lo que te decía ahorita, una mente débil, porque no es reconocida, porque no es validada, porque no sabemos cuál es el factor que hay en su familia que hace que ella se conecte con lo de afuera, hizo que ella lamentablemente en una edad donde la adrenalina, donde todo lo que hace mi lóbulo frontal es decirme diversión, eso para mí, que me secuestren es quizás algo, una aventura, hace que ella cometa ese error y el problema está en que la sociedad lo que hace es que la ataca, no se va al fondo. ¿De dónde? Porque los adolescentes nos dicen cosas con su comportamiento. Un chico que se porta mal te está diciendo que se siente mal. Una niña que hace eso, un adolescente que hace eso, te está diciendo algo. Vámonos a la fuente. Vamos a analizar el fondo para poder ayudarla, porque se traduce en un problema social que nos impacta a todos. Ella es un reflejo de cómo una mente débil se deja manipular y hace cosas que impacten a su propia familia. Pero ¿qué tan conectada está ella? ¿Cómo ella se siente en esa familia? ¿Qué hizo que ella no le importara que su familia, lamentablemente, se preocupara, pagara ese dinero, que no le llegaron a pagar? Eso fue algo por lo menos positivo. Pero el susto, el miedo que me imagino que esas personas vivieron, solamente eso, cuando hay un adolescente conectado, invisibiliza esa opción y dicen no, jamás, yo nunca voy a preocupar a mi mamá, pero hay cosas que hacen que yo quiera preocupar a mi mamá,
hay cosas que hacen que yo quiera dañar a mi mamá y a mi papá porque esas personas no me aceptan, no me validan. Entonces yo hago cosas para que ellos sepan que yo no me siento bien. Y una de esas cosas es que me secuestren. Gracias, Elaine. Muchas tareas por hacer, revisar familia, Estado y políticas públicas, la falta de educación sexual y esa necesidad que tienen nuestros adolescentes de pertenecer. Si no le ofrecemos un núcleo familiar, una sociedad a la que pertenezcan y se sientan acogidas, salen a buscarlo afuera. Yo creo que más claro no pudo ser explicado este mensaje. Muchísimas gracias. Un abrazo para ustedes. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Elaine. Cuando regresemos vamos a hablar con Alicia Marchena sobre cómo entrenar en tiempos de COVID y la relación entre el peso y las emociones. Volvemos en breve.